las nuevas funciones dentro del sistema judicial. En calidad de antecedente, debemos analizar los conceptos y las estructuras de lo que significa un jurado a lo largo de la historia para comprender cuál la lógica por la que la ley 1173 ha determinado reformas absolutamente trascendentes dentro de la composición en cuanto a competencias de los jueces y tribunales de sentencia. La palabra jurado deviene del angloafricano jure, que significa juramento, cuyos componentes de honestidad, idoneidad y transparencia son las bases que deben caracterizar el comportamiento de un tribunal colegiado a momento de adoptar una decisión respecto a la existencia o no de reprochabilidad atribuible a una persona quien presuntamente hubiere incurrido en un hecho delictivo. Existen distintos tipos de jurado, los cuales en principio tenemos el conocido jurado anglosajón. También conocido o nombrado como el jurado puro, únicamente un grupo de ciudadanos sin conocimientos técnicos o jurídicos asume el desafío de determinar la existencia de la responsabilidad penal únicamente en base al hecho. Existe un juez técnico que resuelve las cuestiones inherentes al procedimiento, objeciones, cuestiones preprocesales, salidas extraprocesales e inclusive la determinación de la pena. Únicamente el jurado en el sistema anglosajón se limitará a establecer la existencia del hecho, por lo cual la decisión a la que arriban es culpable o no culpable, no como muchos piensan, inocente. Guilty, not guilty. Esto es parte del sistema anglosajón a momento de determinar la existencia o no de reprochabilidad penal. Tenemos a continuación el jurado escabinado. ¿Qué significa? Es permitir la participación de personas que no tengan conocimiento del derecho, que no hayan administrado justicia con anterioridad, se les permita participar y ser parte de un tribunal colegiado en el cual participarán con jueces técnicos quienes pues les guiarán en las cuestiones estrictamente procedimentales, pero su criterio formará también parte para llevar adelante una determinación en la cual no solamente resolverán la existencia del hecho, sino también la determinación de la pena y previamente toda cuestión preprocesal o cuestión incidental que pueda ser parte del curso del procedimiento. Este tipo de jurado escabinado precisamente fue el que rescató la ley 1970 allá por el 1999, cuando se puso en plena vigencia el año 2001, y sufrimos el grave percance de no poder convocar oportunamente a todos los jueces ciudadanos, que debían ser 12, llevar adelante una audiencia de constitución de tribunal y para posteriormente que los juicios se interrumpan o no puedan llevarse con regularidad debido a las complicaciones emergentes producto de los nombramientos de los jueces ciudadanos. Es por ello que la ley 007 elimina a los jueces ciudadanos y únicamente determina que sean 3 jueces técnicos. Este tipo de jurado es el jurado ordinario, en el que únicamente personas con conocimientos jurídicos serán quienes resuelvan y quienes determinen la existencia del hecho, la determinación de la pena y la resolución de toda cuestión extrapenal o extraprocesal. Lógicamente surge el debate y aún está en boga. ¿Es más importante mantener el tecnicismo o la regularidad o permitir la participación ciudadana
tal cual establece el artículo 242 de la Constitución Política del Estado, que permite que el control social alcance a los lineamientos de la justicia, ello en concordancia con el artículo 178 de la misma norma fundamental. Existe un apartado que no debe dejar de ser considerado y analizado, que es la cesura. ¿Qué es la cesura del juicio? Es la división del juicio oral, tal como lo conocemos, en dos fases. Una, en la cual se determine la existencia del hecho presuntamente criminoso y que el mismo pueda ser reprochado o atribuido a una persona quien está siendo juzgada. En esta fase del juicio solamente se determina la existencia o no del hecho y su reprochabilidad. Y en una segunda fase se establece la determinación de la pena, precisamente en base a los criterios. Probablemente en nuestra legislación, el Código Penal, el artículo 37, tiene un componente claro respecto a qué aspectos deben tomar en cuenta los jueces o tribunales al momento de imponer una sanción. La personalidad, el comportamiento, los antecedentes, en fin, aspectos que obviamente le permitirán agravar o atenuar la pena o la sanción a ser impuesta. Dicho esto, la ley 1173 hace un cambio profundo respecto a las competencias específicas de los tribunales y jueces de sentencia. Recordemos que la competencia es la parte de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad de administrar justicia, y esa potestad únicamente ejerce en función a que el Estado le ha delegado dicha labor por haber cumplido determinados requisitos y haberse comprometido a actuar con idoneidad. La competencia son los límites de la jurisdicción. Puede darse en función a la materia civil, penal, familiar, laboral, en función al territorio, que puede actuar únicamente en determinadas regiones o localidades. Puede darse en función a la jerarquía, un juez de instrucción que ve la fase investigativa, un juez de sentencia la fase de juicio, un tribunal de apelación que conoce precisamente los recursos impugnativos, en fin. Y finalmente, una competencia en razón del objeto. Esta competencia en razón del objeto involucra que ambos jueces tienen la misma jerarquía, tienen el mismo rango, pero dividirán sus competencias en función a elementos determinados. ¿Esto qué significa? Que los tribunales de sentencia actualmente tendrán competencia en razón del objeto únicamente para conocer los delitos previstos en el catálogo del artículo 52 del Código de Procedimiento Penal reformado por la Ley 1173. Los delitos de más alta gravedad, que en total suman 54, que entre ellos tenemos traición a la patria, feminicidio, violación, trata y tráfico de personas, genocidio, en fin, aquellos delitos considerados de gran magnitud, pluriofensivos, o que han afectado el bien jurídico protegido de forma definitiva, altamente lesiva, pues serán considerados únicamente por los tribunales de sentencia. Acá podemos hacer una nota o una acotación que ya los delitos patrimoniales no forman parte de las competencias de los tribunales de sentencia, únicamente aquellos delitos patrimoniales o económicos en los cuales el Estado resulta ser afectado. Entre ellos tenemos el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento ilícito de particulares. Los jueces de sentencia, y esto es lo más curioso, se sobrecargan de trabajo en el entendido que serán competentes para conocer más de 250 tipos penales. Llama la atención que la norma prevista en el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, reformado por la Ley 1173, señala delitos de acción privada, delitos de acción pública que no estuvieran contemplados objetivamente en el artículo 52, que son competencia de los tribunales de sentencia, pero no hace referencia
a los delitos de acción pública a instancia de parte. Probablemente tendríamos que inferir que el juez de sentencia será competente también para conocer aquellos delitos en los cuales no se señalen en el artículo 52. Sin embargo, esto podría generar en determinado momento algún tipo de complicación, sobre todo si analizamos un recurso directo de nulidad por no tener competencia para conocer determinadas causas. Por otra parte, un aspecto que llama la atención no solamente de la ley 1173, sino que viene arrastrando este efecto y probablemente esta omisión desde la ley 586, es que no se señala que ni tribunales de sentencia, jueces de sentencia o jueces de instrucción tendrían competencia para imponer, aplicar o resolver medidas cautelares. Únicamente nos habla de medidas de protección, aspecto que probablemente en cierto momento se ha cuestionado. Y pues presumo que el Tribunal Constitucional realizará alguna aclaración en la cual se entiende que las medidas cautelares, al ser un elemento accesorio al proceso, pueden ser aplicadas, modificadas, revocadas en cualquier momento por el juez de la causa, en cualquier momento del proceso. Ahora bien, los jueces de sentencia definitivamente van a tener una alta carga procesal, por lo cual entendemos o presumimos que se nombrará una gran cantidad de jueces, sobre todo en aquellos distritos en los cuales haya alta labor o alta demanda judicial. Por su parte, en cuanto a los jueces de instrucción, el artículo 54, modificado por la 1173, únicamente incorpora la posibilidad de modificar, revocar o aplicar medidas de protección. Y al respecto, pese a que el módulo 4 vamos a dedicarlo íntegramente al análisis y al estudio de las medidas de protección, cabe hacer una breve referencia a que ante el incumplimiento de las medidas de protección se vinculan y se enlazan directamente con las medidas cautelares, puesto que el no cumplir una medida de protección, por ejemplo, no acercarse a la víctima, no amenazarla, no hostigarla o evitar cualquier tipo de contacto. El incumplir una determinación de estas características puede derivar hasta en una detención preventiva, tal como señala la norma. Este aspecto, les reitero, lo analizaremos en detalle y en detenimiento en el módulo número 4. Ahora bien, ya para finalizar este capítulo, las competencias del secretario se le da una responsabilidad importante en el sentido de que deberá velar por el cumplimiento de plazos procesales. Si bien eso no desliga la responsabilidad de la autoridad jurisdiccional, tribunales o jueces, el secretario se convierte no solamente en un testigo a ciegas o en un autor mediato que no conoce de sus responsabilidades, sino se convierte en un cooperador involucrado en la efectivización procesal. Debe inclusive informar al juez antes de que se cumplan los plazos procesales para que los mismos sean efectivamente respetados. Ahora bien, también el secretario o secretaria debe coordinar con la oficina gestora de procesos. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta oficina gestora de procesos será el ente más importante para respetar el cumplimiento de los plazos procesales. Puesto que si la oficina gestora de procesos tiene conocimiento, además a través de un sistema informático, que no se hubiera presentado la resolución, no se lo hubiera cargado al sistema cuando existía un plazo, ya sea de 24 horas, de 5 días o de 10 días, y no hubiera sido incorporada esa resolución dentro del plazo, pues la labor de la oficina gestora será informar inmediatamente ante la autoridad disciplinaria, como veremos a continuación en el siguiente capítulo.